Pues muchísimas gracias. En primer lugar, a la Universidad Panamericana por la invitación. En segundo lugar, a Tomás Baiguede y al Grupo Zinquepi por la invitación al CRES. Ya es mi tercer año, creo, no continuado. Y, bueno, la posibilidad, ya, por supuesto, a la audiencia por el interés, ¿no? Bien, vamos a hablar por qué o qué beneficios tienen las universidades de editar revistas científicas. En primer lugar, indicar que parte de los resultados y de las reflexiones de esta presentación provienen de un artículo que ha sido publicado recientemente en El Profesional de la Información y que tiene además otros coautores como Enrique Orduña e Ignacio Aguadé. Se lo digo por si tienen más interés en profundizar, pues en la página del Profesional además está en acceso abierto. Bien, si pensamos en la universidad y lo hacemos desde la aproximación a la universidad como una empresa, que es una aproximación tan válida como otra, y además una aproximación que todo el mundo entendemos, la universidad es una institución cuyo principal valor es el conocimiento. Es decir, la universidad es una institución que se dedica a la gestión de un intangible muy peculiar, el conocimiento, y lo hace desde tres dimensiones. En primer lugar, la función inicial de la universidad es la docencia, es decir, lo primero que hace la universidad es la transferencia de conocimiento a los alumnos a través de la docencia. En segundo lugar, la universidad adquiere conocimiento. Cuando contrata a un profesor, adquiere el conocimiento de ese profesor. Cuando la universidad contrata o suscribe fondos, bases de datos, compra libros y tal, adquiere conocimiento y ese conocimiento después lo pone en valor. Pero también hay una tercera función fundamental en relación al conocimiento, que es la generación y la creación de conocimiento propio, que es especial porque es aquello que le da un valor original y un valor diferencial sobre el resto de universidades. Un valor, un conocimiento que le permite distinguirse en primer lugar y le permite transferirlo, ya sea al alumno a través de la docencia o ya sea a las instituciones privadas, externas, o ya sea a la administración pública. Y en esta creación de conocimiento, la edición de revistas tiene muchísimo sentido y además tiene muchísimo valor. Y esto, si lo pensamos desde el punto de vista de la marca, es fundamental, porque la marca es un concepto, una aproximación global, holística, sobre los objetivos y los valores de la universidad, ¿no? Una aproximación que yo lo he dividido en tres elementos fundamentales: elementos identificativos, elementos de naturaleza de la universidad, las características de la universidad, e imaginario asociado a la universidad, ¿no? Podemos decir que dentro de la naturaleza de la universidad, uno de los elementos sustanciales y cada vez más es la producción científica. Y dentro de la producción científica, las revistas tienen mucho que decir, con un aspecto significativo, que normalmente la producción científica de una universidad la llevan a cabo los investigadores propios, y en cambio las revistas tienen la capacidad de atraer investigadores externos, o más bien el trabajo de investigadores externos, para publicarlo bajo el paraguas de su sello editorial, del sello editorial de la universidad, con lo cual refuerza la naturaleza de la universidad y a la vez refuerza la idea del elemento identificador. No sé si conocen la Universidad de Huelva, no la conocen, ¿verdad? ¿Conocen la revista Comunicar? Fíjense que no está editada en la Universidad de Huelva, está editada por personas de la Universidad de Huelva. Pues la revista Comunicar atrae muchísima imagen de marca a una universidad que ni siquiera la edita. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Es cierto que las revistas científicas en principio no son editadas por las universidades, es decir, son las primeras asociaciones científicas que surgen en el siglo XVII, en el siglo XVIII, las que se encargan de editar revistas, además con una misión difusora, también vertebradora de la propia comunidad científica. Pero ya en el siglo XIX empiezan a aparecer revistas dentro de la universidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la característica de la Universidad de Chicago. Harper, que es un personaje muy interesante, fue el primer rector, lo puso uno de los Rockefeller, lo puso no exactamente de rector, el título no es exactamente rector, pero bueno, lo puso al frente de la universidad y era una persona que venía de la formación a distancia de temas teológicos, y él tenía clarísimo que en su universidad era fundamental el servicio editorial. Él se propuso que su universidad, que la Universidad de Chicago, hiciese los materiales, los manuales, las traducciones al inglés
de las principales temáticas universitarias, es decir, que la Universidad de Chicago hiciese los manuales para el resto de universidades de Estados Unidos. Y aparte de esa labor editorial, también se propuso hacer revistas universitarias. No es casualidad que en 1906, para homogeneizar todo esto, crease el manual de la Chicago, ¿no? Revistas como la Journal of Political Economics, la American Journal of Sociology, en fin. Estas revistas, estas universidades que tenían una idea muy clara del papel fundamental que tienen las revistas científicas en los objetivos generales de la universidad, le ha ido muy bien. Lo mismo le pasa a... Bueno, ahora veremos otros casos de éxito. Bueno, ¿y qué se necesita para editar una revista científica sin pasar pena, sin pasar fatiga? Pues dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, un soporte editorial. Esto lo decía en la presentación de antes. Y en segundo lugar, unos recursos humanos académicos y recursos humanos técnicos. Tenemos 4 modelos principales, bueno, hay algunos más, pero 4 modelos principales. Las editoriales de asociaciones científicas, que eran las primeras. Tenemos el modelo de las editoriales de universidades, tenemos el modelo de las editoriales de centros de investigación y tenemos el modelo de las editoriales científicas internacionales. Da la casualidad que solamente las editoriales científicas internacionales tienen como prioridad la edición científica. Tanto en las editoriales, las asociaciones científicas, como las universidades, como los centros de investigación, tienen otras prioridades. Aquí la pregunta es, ¿qué papel tiene la edición de revistas científicas en una universidad o en una asociación? Lo curioso es que, si lo pensáis un poco, las editoriales de asociaciones científicas, por ejemplo la APA, tienen una gran cantidad de recursos humanos académicos, científicos, investigadores de primer orden. Las editoriales de universidades pues tienen un gran personal científico, pero las editoriales científicas internacionales no, en principio no, los atraen, los adoptan de las universidades, los adoptan de las asociaciones científicas, y curiosamente los gestionan mejor que las instituciones que lo poseen de entrada. Bueno, ¿y qué aporta una buena revista a la universidad? Disculpe que vaya tan rápido, pero esta charla la suelo dar en 1 hora reposada, como el tequila. Ya vamos ahora a chupito. Desde mi punto de vista tiene 3 ventajas fundamentales y una cuarta muy destacada. En primer lugar, ventajas docentes. ¿Por qué una revista científica es fundamental para una universidad? Se decía en la charla de antes, se necesitan personas, se necesitan investigadores senior, pero también se necesitan investigadores junior. Y esos investigadores que crecen a la sombra de una revista científica aprenden mucho, porque están aprendiendo algo que es casi la otra cara de la moneda de la investigación, de la escritura de manuscritos, que es la revisión y los procesos formales. Ya sabéis que el modelo brasileño incluye a revistas relacionadas con los doctorados. Cuando se creaba un doctorado en Brasil, estaba bien visto que se crease también una revista asociada al doctorado. Y eran los doctorandos los que trabajaban en esta revista. Y tenemos revistas brasileñas de éxito que tienen este origen. Es decir, per se, una revista científica dentro de una universidad es un espacio de aprendizaje sobre investigación. Y esto es fundamental. En segundo lugar, las revistas son difusoras de conocimiento y núcleos científicos, nodos científicos, donde la comunidad se encuentra. Esto dice Isidro Aguillo, lo dice mucho, y a lo mejor lo debería decir aún más alto. Las revistas científicas dinamizan o deberían dinamizar las comunidades científicas. El CRES es un congreso que organiza el profesional de la información en su parte de divulgación, de dinamización de la comunidad. Son puntos de encuentro. Pero no solamente son puntos de encuentro, son puntos de mejora. Si tenemos una comunidad científica en educación, que somos una revista de educación, imagínense, y nos mandan trabajos malos, ¿cómo hacemos que los trabajos mejoren? Mejorando la comunidad científica, haciendo cursos de escritura, haciendo cursos de investigación, porque todos estamos interesados en que todo mejore. Y, por supuesto, las ventajas estructurales. Decía Diane Crane que las revistas son los gatekeepers de la ciencia. Antiguamente en la universidad, para tú entrar y para promocionar en la universidad, necesitabas que el catedrático de turno te apadrinase y te dijese, venga, vas a entrar tú, vas a promocionar. Pero a día de hoy, donde estamos en un sistema que se basa en los méritos de cada uno, los principales méritos que se evalúan es la producción científica.
Y es fundamental que las universidades estén ahí gestionando la apertura, por una cuestión ética, la apertura o la entrada de las personas en el ámbito académico a través de las revistas, ¿no? Por supuesto, hay revistas tan buenas, que incluso obtienen beneficios. Digo arriba que la revista que aporta una buena revista a una universidad, ojo, una mala revista a una universidad tiene un problema porque no, está visibilizando, está lanzando una imagen pública. Las revistas no dejan de ser medios de comunicación, es decir, la revista trasciende a la universidad, sale hacia afuera y puede dar una imagen buena o una imagen mala. Las revistas pueden ser un valor de intercambio. Nosotros tenemos un convenio con la universidad, la UTPL, para que ellos nos editan la revista en papel aquí en América Latina, ellos están en Ecuador, y ellos intercambian esa revista con otras instituciones por otras revistas. Puede ser un valor de intercambio. Y las revistas son un eje de colaboración con otras instituciones. ¿Por qué? Pues porque el editor de revista, el personal de la revista tiene un gran capital social, porque investigadores de otras instituciones le escriben, contactan, se comunican con él. Pero no solamente con eso, ahora veremos un caso más interesante. Incluso las revistas nos ayudan al posicionamiento web de la página de la universidad. Y todo esto se valora de una forma muy lógica, muy simple, desde la perspectiva de la marca. La revista refuerza la marca de la universidad en diferentes dimensiones, ayudándole a cumplir varios de sus objetivos, como la presencia externa, como la colaboración, como la formación en aspectos de investigación y demás cuestiones. De esto ya he hablado. Ah, mira. Vale. Fíjense, esto es de la Universidad de... Vamos bien de tiempo. Estas son las editoriales con las que la Universidad de Cambridge coedita revistas. Si aparece una editorial en más de una ocasión, significa que la Universidad de Cambridge coedita 2, 3 o 4 revistas con estas instituciones. Si lo veis, son instituciones de primer orden. Es decir, fíjense qué interesante. Esto es un fenómeno que si tú coges a la Universidad de Cambridge, coges a la Universidad de Oxford, te das cuenta que sus revistas están coeditadas con otras instituciones. ¿Qué precio tiene que la Universidad de Cambridge tenga una relación, principalmente, si os dais cuenta, son sociedades científicas o instituciones públicas internacionales, como el Banco Mundial, pero principalmente son sociedades científicas? Esto tiene un precio y un valor incalculable. Lógicamente, la Universidad de Cambridge no coedita con otra universidad, porque coeditar con otra universidad es competir entre ellas. Coedita con una institución con la que en principio no compite, sino que colabora. ¿Qué sucede con la Sociedad Estadounidense de Entomología? Pues que no tienen un servicio de publicaciones. Entonces, la Sociedad Estadounidense de Entomología, podemos decir que pone sus recursos académicos, pone a sus investigadores, y la Universidad de Cambridge pone su sello editorial y también pone a algunos de sus investigadores. Fíjense qué forma más interesante de llegar a instituciones de primer orden. Oye, esto no lo he visto yo en Iberoamérica, y en cambio, ya os digo, sobre el 70% de las revistas de Cambridge que están en JCR son coeditadas con instituciones de primer orden. Y podemos seguir. O sea, el Banco Mundial. Posicionamiento web. Esta es la parte que hizo Enrique Orduña, con lo cual estoy algo flojo, pero la idea es la siguiente. Las revistas o los enlaces que reciben las revistas las revistas científicas son enlaces de primer orden, de calidad. Te están enlazando páginas web de otras universidades, espacios científicos, con lo cual además no solamente te permite subir en tu posicionamiento, sino que te da un posicionamiento concreto en áreas concretas como ciencia, empresa, computación, arte, redes y tal, ¿no? Incluso, si lo pensáis un poco, los dos son hiperenlaces, ¿o no? Un enlace de un artículo, una cita de un enlace a un artículo, los buscadores lo entienden como un enlace.
Y un artículo puede tener 5 citas, 50 citas, 100 citas, con lo cual son enlaces que posicionan la revista y, por supuesto, posicionan el espacio web donde esté esa revista dentro del buscador. Es decir, forma parte del SEO académico el tener e incluir las revistas dentro de la página web de la revista, y eso ahorra muchísimo dinero. De esto Isidro nos podría hablar en profundidad. Fíjense la cantidad de enlaces que recibe la revista. La Universidad de Harvard recibe recibe 936.920.534 enlaces. Y las revistas de la Universidad de Harvard reciben 18 millones de enlaces. Lo que pasa es que la Universidad de Harvard tiene la revista fuera del dominio, que es un error. Si lo tuviese dentro, de todas formas a Harvard le sobran enlaces, ¿no? Pero fíjense que solamente la Universidad de Harvard, las revistas de la Universidad de Harvard, tienen más enlaces entrantes que la propia Universidad de Wisconsin, que tampoco es de las universidades, que es de las universidades positivas. Fíjense que hasta para el posicionamiento las revistas ayudan. Por no hablar de cuál es por no hablar de los repositorios de revistas como Dialnet, que tanto ayudan al posicionamiento. A la Universidad de La Rioja no le sonará mucho, pero la Universidad de La Rioja tiene un producto que quizás es más famoso que La Rioja, que es Dialnet, lo cual le da una visibilidad a la Universidad de La Rioja tremenda. Lo mismo le sucede a la Tindes y tal. Bueno, y ya para ir terminando, 3 datos sobre la revista. Si cogemos las bases de datos fundamentales, estas de Web of Science, que son se supone las más elitistas, vemos cómo revistas de ciencia hay en torno a un 6%, revistas de ciencia editadas por universidades hay en torno a un 6%. De ciencias sociales, en torno a un 15%. Y de arte y humanidades, un tercio, un 33%. Es decir, que parece ser que las universidades tienden a editar más humanidades y, en cambio, menos en ciencia. ¿Qué está sucediendo aquí realmente? Lo que sucede realmente es que las revistas de ciencia acaban comprándolas las asociaciones científicas y se las quitan a las asociaciones y las editoriales científicas y se las quitan a las universidades. Y, en cambio, las revistas de humanidades son menos rentables. Entonces, es más común que la propia universidad la mantenga. Pero fíjense la dependencia que tiene el área de arte y humanidades de las revistas editadas por universidades. ¿Cuáles son los países que más revistas científicas editadas por universidades tienen en este conjunto de Web of Science? Pues en primer lugar Reino Unido, que tiene una gran tradición de revistas editadas por universidades, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Chile, está muy bien Chile teniendo en cuenta que España somos 48 millones y tenemos 37 revistas y Chile son 16, 17 y tienen 36 revistas. ¿Cuáles son las universidades que más revistas tienen en JCR? Pues las mejores del mundo. De hecho, Oxford y Cambridge tienen el 40% del total de revistas editadas por universidades de esta base de datos elitistas de Web of Science. Y no es casualidad, porque se busca, las revistas no surgen en terreno yermo, surgen en un espacio complejo, ¿no? Bueno, ¿y qué le faltarían a las revistas universitarias iberoamericanas? Pues eso, complejidad, riqueza en el terreno, en el sustrato, realidades académicas ricas, complejas, interrelacionadas, perdurables en el tiempo, no personalistas, que es lo que solemos tener. Sistemas de edición profesionales, no amateur, donde se priorice la velocidad. En la presentación anterior será aún más exhaustivo. Reconocimiento profesional por parte de aquellas personas que están haciendo una labor en la revista y aquellos que hacen una labor técnica, pues lógicamente un reconocimiento ya no profesional, sino una remuneración lógica, ¿no? Asesoría y evaluación externa. Hay una cuestión fundamental, que también en cierta forma se decía en la presentación de antes. Es fundamental la autoridad académica de las personas que están en el staff científico. Es decir, una revista JCR o una revista de gran impacto nunca va a llegar más lejos, cualquier revista universitaria nunca va a llegar más lejos que donde ha llegado su editor, con raras excepciones. Es decir, el editor de la revista es el propio techo de cristal de la revista. En Comunicar tenemos la experiencia que cuando Ignacio
crea la revista, acababa de entrar en la universidad, no tenía producción científica y él dijo, mira, yo quiero que mi revista esté entre las mejores del mundo. Y él se propuso que él mismo tuviese una producción científica y publicara en las mejores revistas del mundo. Y conforme él iba alcanzando esa visión como autor, también iba alcanzando esa visión como editor. Es decir, es una cuestión de coherencia también, ¿no? Y de autoridad científica. No te van a mandar un artículo científico para que lo revises si tú no tienes autoridad científica sobre los autores. Y por último, les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Este señor es Gregorio del Morete. Es un profesor catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, pero también fue en su momento profesor de Salamanca. Lo fichó Barcelona. Y lo fichó y lo invitan con un proyecto. El de crear un instituto referente en estudios orientales. Y bueno, pues crea el Instituto Universitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo y empieza a enriquecerlo. Crea una biblioteca que se la compran a la viuda de un investigador alemán que había muerto. Una biblioteca muy rica con manuscritos orientales de miles de años. Empieza a hacer excavaciones internacionales en Siria, con lo cual se relaciona a nivel internacional con otros grupos que estaban haciendo excavaciones. Así, él, a nivel personal, él y su grupo se internacionalizan. Funda la revista Aula Orientalis y también empieza a dirigir una colección de libros en Trota. Es decir, las revistas son una planta de un jardín bien cuidado. Cuando una universidad tiende a la excelencia, las revistas son una parte más, pero esa parte no camina sola, camina con el conjunto. Nuestros gobiernos están cansados, nos piden que publiquemos artículos JCR o que Web of Science o Scopus, pero no se preocupan por la revista. Esto es como si en el ejército quisiésemos tener marineros, pero no quisiésemos tener barcos. Es fundamental la creación, la formación de investigadores de primer orden, la internacionalización de investigadores de primer orden, pero también es fundamental la creación de estructuras científicas de edición propia. Y bueno, hay unas pocas amenazas. Esto más o menos se ha dicho antes. El uso inadecuado de revistas para los fines propios de los editores. Lo que he dicho del techo de cristal, las limitaciones de los propios editores son las limitaciones que se reflejan en la propia revista. Las revistas de mala calidad en la universidad perjudican a la universidad, en la imagen, en la marca. Y bueno, incluso existen fugas de revistas que se van a instituciones. Esta semana pasada me he enterado que una revista española de comunicación que pertenecía a una universidad la han vendido, porque realmente no pertenecía a una universidad, era un proyecto personal de un profesor que ya se jubiló y la han vendido, se ha ido de la universidad. Y de hecho, de las pocas cosas, o de los pocos elementos referentes que tenía esa universidad concreta, no lo digo porque todavía no es público, en ese área era la revista. Y nada, simplemente pues que tenemos que hacer comprender a nuestras autoridades académicas el valor que tienen las revistas en el proyecto global de la universidad, que es un valor muy importante, muy destacado. Nada, muchísimas gracias.